De que voy a grabar. Esta es la última clase, 17, de historia eclesiástica. En esta ocasión corresponde trabajar con el movimiento pentecostal y los, y los movimientos autóctonos. Estos apuntes, la gran mayoría son tomados del libro de Ondina González, la sobrina de Justo González, Historia del cristianismo latinoamericano. Hay una sección donde se limita a hablar de Chile y comenta que la iglesia metodista fue la que más creció a finales del siglo XIX. La iglesia metodista en 10 años, cuenta ella, en el año 1897 al año 1908, se había multiplicado por 8, pasando de 500 a 4.000 miembros en Chile. De 500 a 4.000 era bastante, ¿eh? La principal causa del crecimiento se debe a la labor de William Taylor, el promotor, el movilizador de misioneros, quienes llamaban a los ministros de los Estados Unidos para que pudiesen venir a América Latina y también a Chile, para que pudiesen autosustentarse económicamente, estableciendo iglesias y ser sostenidos por medio de las ofrendas de las iglesias y también cobrando matrículas en los colegios donde trabajaban. Hoover, Willie Hoover, había llegado a Iquique en el año 1889. Viajó a los Estados Unidos en 1904 y entabló contacto con los hermanos del avivamiento que existían en ese país. Además, los contactos que tenía con Estados Unidos, su esposa mantenía correspondencia con la India y también con Noruega. Las prácticas de las iglesias pentecostales aquí en Chile son varias. Una de ellas son las lenguas que aparecieron posteriormente al inicio del avivamiento del pentecostalismo en el país, pero fue una de las tantas manifestaciones espirituales. Los testimonios también. Lo más probable que del testimonio y el celo con que daban su fe o hablaban acerca del Señor Jesucristo se deba a la influencia de Willie Hoover, quienes le enseñaba a los miembros de las iglesias, a los miembros probando, les enseñaba los artículos de la fe de la iglesia metodista, que provienen 25 artículos de la iglesia anglicana. John Wesley eliminó lo que era elemento del calvinismo, la predestinación, por ejemplo, lo eliminó totalmente. No le interesó el tema de la predestinación. Y eso era lo que enseñaba Willie Hoover a los miembros probando para pasar luego a miembros en plena comunión. Lo más probable que Willie Hoover le haya enseñado, le haya hablado también de John Wesley. Lo más probable, muy evidente, porque en el libro que él escribe, Avivamiento Pentecostal en Chile, el autor es Willie Hoover, señala que no, ha, no se ha desviado de las enseñanzas de Wesley y del metodismo. Continúa, pero ahora con el elemento del pentecostalismo. Quizás por eso John Wesley era un predicador al aire libre que consideraba el mundo su parroquia, la montaña su púlpito y el cielo la techumbre. Entonces yo creo que por ahí viene la idea o el entusiasmo de los pentecostales cuando surgieron de predicar al aire libre. Predicaban uno solo, cuenta el Willie Hoover, salió a predicar en la cantina, se metió, Dios es amor, decía, aquí en la cantina y en la cocina. Y después van a comenzar a predicar en forma de desfiles. Pero estos desfiles, según lo que menciona Juan Sepúlveda en su libro de
de peregrinos a ciudadanos, breve historia del cristianismo evangélico en Chile, que proviene de las procesiones de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Yo en una oportunidad, cuando fui a ver a mi mamá a Temuco, vi que venían cantando, yo dije, y muy lindo, se parecía, no eran evangélicos, por la forma de cantar no llevaban instrumentos, iban con parlantes, pero era un desfile católico romano relacionado con la Virgen, parece que era. O la Semana Santa, no me acuerdo qué evento, pero era una procesión, un desfile. Y Juan Sepúlveda dice que los desfiles evangélicos predicando a la calle proviene de allí, de una mezcla de predicar al aire libre como Wesley y, y el desfile del catolicismo romano. Y las profecías también, otra de las características o de las prácticas pentecostales en Chile. Los pentecostales no fueron aceptados en el metodismo, por lo cual fundaron la Iglesia Metodista Pentecostal. Ese es el nombre que se le otorgó cuando se produce la división. Es el primer templo de 1909, después del terremoto, el templo donde comienza las manifestaciones espirituales, después de un terremoto se derrumbó, comenzaron a hacer culto en carpa y este fue el que se inauguró en 1909. Estuvieron poco tiempo ahí porque después lo expulsaron, se fueron de la iglesia. La que está al lado es la IEP, la Iglesia Evangélica Pentecostal de la ciudad de Temuco, pero esa ya no existe la fachada, le cambiaron la fachada de otra ahora. Abajo la J. Beche y Willy Hoover, el que está en la esquina inferior derecha. El templo metodista de Valparaíso está ubicado en la calle Olivar, hoy denominado Simón Bolívar. Y el templo ubicado en Retamo, que corresponde a la IEP, era el primer templo adquirido por los pentecostales en el año 1919. Se adquirió hasta el día de hoy está la Iglesia Evangélica Pentecostal ahí. Esos datos me lo dio un hermano de Lumbre Pentecostal en Facebook. Muy buen dato, ¿eh? Él tiene conocimiento de la historia muy bien del cristianismo. Él se identifica como wesleyano juveriano. El, el pentecostalismo en Chile, según lo que menciona Juan Sepúlveda en un artículo de un libro, Voces del Pentecostalismo Latinoamericano, que es este. Este es el libro, Voces del Pentecostalismo Latinoamericano, de la editorial Red Latinoamericana de Estudios Pentecostales, del tercer tomo. En el primer capítulo, o el primer ensayo, escribe Juan Sepúlveda lo siguiente. Todos estos apuntes son tomados de acá porque me pareció muy relevante, muy importante. El título es Valparaíso, cuna del pentecostalismo chileno. El pentecostalismo es un avivamiento, dice Juan Sepúlveda, independiente, que da origen a una vertiente particular del pentecostalismo mundial, que es el pentecostalismo chileno. Escribe este artículo con la finalidad de reivindicar el protagonismo de la ciudad de Valparaíso tuvo como cuna del pentecostalismo. Un movimiento que en el contexto más amplio del pentecostal o del pentecostalismo mundial puede reclamar cierta especificidad o particularidad, porque no tiene conexión con los pentecostales internacionales. Por eso que puede reclamar esta particularidad. La diferencia son que no consideró las lenguas como evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo, sino como una de las tantas otras evidencias de ser bautizado con el Espíritu Santo, del mismo modo como lo, lo establecen las iglesias neopentecostales. Una de las tantas manifestaciones pueden ser consideradas como el bautismo, o que la persona recibió el bautismo con el Espíritu Santo. También el refugio de las masas de Christian Lalibé dice que a los pastores no se le pide que hablen en lenguas el, para recibir el orden o el ordenamiento
o el nombramiento pastoral, el ser ordenado como pastor de la Iglesia Metodista Pentecostal en Chile, sino que se ven otros criterios. El criterio es la fidelidad, la consistencia en el tiempo, la perseverancia en el tiempo, la madurez también y la capacidad de plantar iglesias, la capacidad evangelística, de ganar almas y de que crezca la iglesia. Esas son las características de los pastores en las iglesias pentecostales en Chile, no el ser graduado de un seminario o instituto teológico, sino que deben reunir esas características. Pero no se le pide que hable lenguas para ser nombrado pastor, como sí ocurre con las iglesias, otras iglesias internacionales. Yo no sé si las asambleas de Dios exige, pero es muy frecuente. Tienen que hablar en lenguas para, como evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo. Eso está presente ahí en las iglesias de las asambleas de Dios. Pero no sé si es un requisito para ser pastor en las asambleas. La iglesia de Dios me parece mucho que sí, piden que tiene que hablar en lengua para ser pastor. En cambio, en Chile no. Y luego concluye la LIBE en esa sección que el pentecostalismo chileno en ese sentido es mucho más consecuente con el libro de los Hechos, que indica que el bautismo con el Espíritu Santo es precisamente ser testigo del Señor Jesucristo. Y si las personas tienen esa característica, entonces ya mm, puede acceder a ese cargo, a esa función del pastorado. Eso, más otra diferencia no hay ninguna con las otras iglesias. En cuanto a temas teológicos, sería la única diferencia, la particularidad del hecho de que es independiente, no tiene influencia del extranjero. Lo otro de los himnos, del tenor de la corbata, del tipo de música, de la vestimenta, eso es muy, muy periférico. No puede ser considerado eso como una particularidad distintiva de los pentecostales internacionales. Más bien, el dogma que viene de los Estados Unidos de las lenguas como evidencia inicial, esa es la diferencia fundamental. Pero no hay otra, no existe ninguna otra. Quizás también en en el avivamiento pentecostal de los Estados Unidos confluyeron muchas denominaciones que influyeron una vez que se estructuró la iglesia, se oficializó, se institucionalizó, se organizó en una institución como las asambleas, la cuadrangular o la iglesia de Dios, entre otras. En cambio, aquí en Chile surge de la iglesia metodista solamente. No vienen de otra iglesia, solo inicialmente de la iglesia metodista, porque después en Concepción se va a unir algunos que son de la iglesia presbiteriana, pero originalmente surge de la iglesia metodista. Y Hoover dice que sigue siendo fiel a las enseñanzas de Wesley del metodismo. Quizás puede ser esa la otra particularidad o especificidad a la cual alude Juan Sepúlveda. Es independiente al avivamiento de los Estados Unidos de 1906 de la calle Azusa Street. Sin embargo, a Juan Sepúlveda, cuando establece este artículo, él omite la de Topeka, Kansas. Lo que él quiere enfatizar o resaltar en su artículo es que es anterior al avivamiento de los Estados Unidos, porque el de Estados Unidos fue en 1906, en cambio las manifestaciones espirituales aquí en Chile comenzaron en 1902, es anterior entonces a la calle Azusa Street, pero omite la de Carlos Para. Parece que lo omite para que... Hermano, Sí, hermano Félix, y, y la de Carlos Para, ¿esa fue en qué año más o menos? 1901, Ah, ya. Es, y esa fue en Estados Unidos. sí, en Topeka, Kansas. En la tarea número 8 había una pregunta con respecto a eso, Carlos Para, en Ya, 1901. Ahí están los apuntes, usted lo debe tener. ya, ya. Pero lo omite, no lo menciona el Juan Sepúlveda. Omitió un dato porque quizás lo consideró como un dato que estaría contradiciendo quizás a lo que él está comentando, pero tampoco lo contradeciría porque
Aunque un año anterior no hay ningún contacto tampoco con lo que ocurre en Topeka, Kansas. No, acá ocurre de manera independiente. Coincidió, sin embargo, que están estudiando ambos el libro de los hechos, ¿ah? Coincidió. La diferencia con Topeka, Kansas es que Carlos Paran era un instituto bíblico y acá en Chile lo que se estaba estudiando era una escuela dominical. Pero ambos están estudiando el libro de los hechos. Y Carlos Paran hizo una pregunta a los estudiantes: ¿cuál es la evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo? En cambio, acá en Chile, un hermano le preguntó a Huber qué era lo que impedía que nosotros pudiésemos disfrutar las mismas bendiciones de hechos. Y él dijo: nosotros mismos somos los que impedimos. Es muy similar, pero es independiente. Eso es lo que quiere enfatizar Juan Sepúlveda en esta obra. En Chile, las manifestaciones comenzaron en el año 1902, y eso lo comenta el mismo Huber en el libro Historia del Avivamiento aquí en Chile. Él dice: en el año 1902, bueno, Patricio viene ahora, se estudiaban los hechos de los apóstoles. Bueno, ahí comenta lo que le indiqué. Experimentó un crecimiento notable la iglesia durante esa mañana. Por ejemplo, una de las manifestaciones que ocurría acá, dice Huber en 1902, en una reunión de la liga, un día domingo, un joven guardián orando fue tomado de tal manera del espíritu de oración que prorrumpió en gritos tan fuertes que se aglomeró la gente a la puerta para ver la maravilla. Muchos hermanos poseídos de un intenso deseo de recibir la experiencia de la santificación entera, se juntaron en una reunión los domingos. Lo interpreta, sin embargo, en una clave wesleyana o en terminología wesleyana cuando dice: estaban esperando la experiencia de la santificación entera. John Wesley escribió un libro, La Perfección Cristiana, y ahí se encuentra en forma embrionaria la doctrina que posteriormente lo va a desarrollar el pentecostalismo de la segunda obra de gracia. Lo entendió Wesley como una santificación entera, cuando la persona ya no puede pecar. Pero esto es intermitente, no es que sea permanente. Después se pierde y tiene que volver a recuperar otra vez esa santificación entera, este segundo bautismo, este bautismo con el Espíritu Santo. El, Así lo interpretó Willy Hoover. Lo que estaba ocurriendo era eso, la entera santificación. Y la iglesia crece de una manera extraordinaria. Después dice en una reunión, el Espíritu en la reunión de testimonio, un hermano comenzó a dar su experiencia, cuando de repente extendió las manos hacia arriba, dio un grito, y quedó como extasiada por algunos momentos. Dice también: la iglesia creció y la organización fue ampliada hasta tener reuniones por casi toda la ciudad. Los guías de clase eran abnegados, muy empeñosos en visitar y atender su clase. Varios de ellos se disponían de su tiempo en su trabajo, destinada mediodía a la semana para visitar su clase. Creció un 44% ese año, fue un crecimiento fenomenal. Por lo que describe Will Hoover, estas experiencias, el crecimiento notable, ya son evidencias de que en el año 1902 se comienza a experimentar el avivamiento del pentecostalismo en Chile, pero no se le aplica este término pentecostal. Va a ser cuando la esposa de Willy Hoover va a tener correspondencia con lo que ocurre en la India, la misión Mukti, Minnie Abrams. En 1907 se le indica la experiencia que tiene en la India, y ahora le van a aportar nuevos términos, nuevos vocábulos. Ahora va a ser interpretado como la experiencia pentecostal o el bautismo pentecostal. Ahora sí, pero después del 1907. Y las lenguas también aparecen ahora como evidencias del bautismo con el Espíritu Santo, pero gracias a este contacto que tiene con en la India, con Pandita Ramabai y la misión Mukti. Originalmente se entiende en esta clave, de clave wesleyana y metodista. E Independiente entonces comenzó en 1902, corresponde
a, a un pentecostalismo clásico. El avivamiento pentecostal de Valparaíso debe ser reconocido como fuente de una construcción distinta de la identidad pentecostal, sostiene Juan Sepúlveda, enriquecida por sus contactos internacionales, pero que están ajenos a Los Ángeles, al tratarse de un avivamiento prácticamente contemporáneo de lo que ocurría en Azusa. Esta construcción distinta de identidad no debe interpretarse como una desviación de, de la identidad pentecostal clásica, sigue siendo clásica, sino como una versión de la identidad pentecostal que ha coexistido desde un principio con el pentecostalismo clásico. Es distinto, pero ha coexistido con el pentecostalismo clásico, por eso es que se puede clasificar la iglesia metodista pentecostal y todas las pentecostales chilenas como pentecostales clásicos. Hay una obra de Bernardo Campos, El principio de la pentecostalidad. Este libro también lo subí al grupo de WhatsApp de los estudiantes online. Ahí ustedes pueden adquirir este libro en la CLC o mandarlo a pedir por Busca Libre. En CLC yo he visto esta obra. Y él habla acerca de los pentecostales históricos. Son aquellos que comenzaron a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Entre estos menciona Bernardo Campos, se clasifican a a la Iglesia de Dios, Cleveland, la Iglesia de Dios de la Profecía, Movimiento Iglesia de Santidad, la Iglesia de Dios Hispana Betel. Son algunas de las iglesias del pentecostalismo clásico, perdón, del pentecostalismo histórico, que nacieron antes de 1900 y a comienzo de 1900. Y el pentecostalismo clásico comienza en el año 1901 con Carlos Para, el 1 de enero de ese año. Y el pentecostalismo chileno surge también en ese año, 1902. Por lo tanto, está enmarcado, clasificado como una iglesia pentecostal clásica. Después, Carlos o Bernardo Campos menciona otras iglesias como las iglesias carismáticas, neopentecostales, emergentes, entre otras. Por lo tanto, la iglesia metodista pentecostal es una iglesia del pentecostalismo clásico. La iglesia evangélica pentecostal y todas las ramas que salieron de este pentecostalismo original, como la Misión Iglesia del Señor, la Iglesia Pentecostal de Chile, el Ejército Evangélico de Chile, la Iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre, Corporación Iglesia del Señor, Iglesia del Señor Apostólica, Iglesia Pentecostal Apostólica. Es impresionante la cantidad de iglesias que existen, ¿ah? En el país, instituciones pentecostales autóctonas o endógenas. El fundador del pentecostalismo en Chile es Willie Hoover, Willie Collins Hoover Curtis. Ahí tenemos una fotografía de la conferencia del año 1918. Los pastores sentados, izquierda a derecha, son Manuel Umaña Salinas, Mr. Hoover, luego está sentado Alfredo Salas, Víctor Pavés, Toro, pastores de pie, de izquierda a derecha, Víctor Gatica, Manuel García, Guillermo Castillo, Carlos Gómez, Jerónimo Baudo y Vicente Mendoza. Bueno, esto es con respecto al pentecostalismo en Chile. Es independiente. Comenzó en 1902. Es clásica. Es de raíz wesleyana. Es metodista entonces. El metodismo es arminiano. Las tradiciones de de la doctrina de salvación o la soteriología provienen de ahí, de Jacobo Arminio. Por lo tanto, si alguien quiere buscar su identidad, de quién es, en cuanto a su experiencia espiritual o tradiciones espirituales, debe buscar ahí en el metodismo, en los movimientos de santidad, en lo que enseñó John Wesley, en el arminianismo. Y si quiere buscar más, ya se puede ir a la iglesia anglicana, al catolicismo romano, a las iglesias ortodoxas del Oriente, a los 6 concilios ecuménicos universales, a los padres del desierto, a los padres de la iglesia, hasta llegar al Nuevo Testamento. Y después puede seguir
hasta Abraham, cuando Dios lo llama de Ur de los Caldeos. Todas esas son nuestras tradiciones, nuestras raíces espirituales. No solamente llevamos 2000 años, sino si nos remontamos a la época de Abraham, 4000 años, en cuanto a esta experiencia espiritual de hombres en su trato, en su relación y en su comunión con Dios. De todo arrastramos, de todos esos elementos históricos de la fe del Dios de Israel. El, ¿Qué más iba a decir aquí en este punto? Ah, Juan Sepúlveda dice que la conmemoración del 12 de septiembre de 1909 no le parece que sea una fecha justa para celebrar el avivamiento pentecostal, dice eh, Juan Sepúlveda, porque no, no es justo que una situación, un incidente que ocurre en Santiago opaque la cuna y donde surgió el pentecostalismo en Chile, que es Valparaíso. Quizá dice, bueno, no lo dice, pero tal vez los, los de Santiago, por el hecho de ser capital, por lo que ocurrió allí, han considerado pertinente esa fecha del 12 de septiembre. Luego, él propone algunas fechas para conmemorar, sería una buena fecha para conmemorar el avivamiento del pentecostalismo en Chile. Podría ser, de acuerdo a lo mismo que dice Huber, la vigilia del 31 de diciembre de 1908. Sería una buena fecha porque 31 de diciembre de 1908 no hace frío en esa fecha. Además, estamos llegando a año Nuevo. Cuando sintieron que entraban en tierra de la promisión, o el 29 de junio de 1909, fecha en que se inicia el relato de la lluvia, es decir, el punto culminante del avivamiento. Esas son las dos fechas probables que menciona incluso el mismo Willy Hoover. Sepúlveda orienta o propone otras fechas considerando el siguiente criterio. Si se trata de conmemorar la fecha del nacimiento de la primera iglesia chilena explícitamente pentecostal, la fecha más clara es el 25 de mayo de 1910. Uy, una fecha muy fría esa para celebrarla. Pero si se trata de conmemorar la creación o la organización de la primera iglesia con el nombre pentecostal, sería el 25 de mayo de 1910, cuando, según lo documenta la edición evangélica del 9 de junio de 1910, se organizó en Valparaíso la iglesia metodista pentecostal, el 25 de mayo de 1910. Bueno, ahí están varias fechas para conmemorar esta obra. Pero lo que ocurrió el 12 de septiembre de 1909 simplemente fue que a una mujer, a una hermana que venía de Valparaíso, no la dejaron hablar. Eso es lo único que ocurrió. Acá creo que está lo que ocurre el 12 de septiembre. El nombre de la hermana no recuerdo. Pero eso fue lo que simplemente ocurre. Acá, aquí está. La hermana Elena fue a Santiago, pero no la dejaron hablar en en estas, en dos iglesias de Santiago. Pero eso fue todo. Y los hermanos querían escucharla, y al final terminaron reuniéndose en las casas, en las plazas, y ahí escucharon el testimonio que tenía que dar la hermana Elena. Pero no fue la época en que cayó el Espíritu Santo. Yo he escuchado decir que en 1909 cayó el Espíritu Santo de Dios, o el 12 de septiembre, perdón, 12 de septiembre, pero el 12 de septiembre fue una fecha de un incidente nada más que ocurrió en Santiago. Bueno, son varias fechas, el 29 de junio de 1909 u otro. Bueno, eso lo deja abierto Juan Sepúlveda y tampoco se atreve a mencionar una fecha en particular. Solamente criterios para conmemorar esta fecha. Pero ya se ha establecido el 12 de septiembre, esa fecha.
No sé si ubican a, bueno, ahí está el nombre igual, a Daniel Venegas. Bienvenido, hermano Patricio. ¿Han escuchado de Daniel Venegas? ¿Quién es este varón de Dios? Hermano Patricio, hermano Félix, ¿lo habían oído alguna vez o no? Nunca, dice hermano Patricio. No, tampoco. Muy bien. El hermano Daniel Venegas cuenta a Willy Hoover en Valparaíso, en un momento, vio un joven que zapateaba como con estas baquetas de tambor tan rápido, decía él, y después se cansaba, peleaba con el diablo, le decía, es como que si lo estuviese golpeando, te he vencido por la sangre de Cristo, le decía. Y, y después gritaba aleluya al Cordero de Dios, y después volvía nuevamente a zapatear. Desgastó el zapato, rompió el zapato con estos zapateos rápidos. En ocasiones yo he visto eso, cuando están predicando, los hermanos están coordinando, hacen eso, son estremecedores, cuando ocurre cuando son tomados por el Espíritu Santo. Y él fue convertido, dice Huber, como un jefe militar. En las reuniones pasaba adelante y le decía, hermano, demos tres, gloria a Dios. Y daban los gloria a Dios como tiros o disparos de salva, con la finalidad de homenajear a algún alguna autoridad militar. Pero de ahí surgen los tres Gloria a Dios. Él fue el, el autor de los tres Glorias a Dios. Después se convirtió en una práctica, en una tradición de enviar los saludos a las iglesias con tres Glorias a Dios. Él siguió a Hoover cuando lo expulsaron de la iglesia metodista pentecostal Manuel Umaña Salinas. Él fue fiel a Will Hoover y trabajó como pastor en Concepción. Falleció el 20 de febrero de 1964. Esta información lo tiene un hermano, no recuerdo el hermano, en Facebook. Me estuvo corrigiendo en eh, una presentación que hice el martes de una fotografía que había subido. Y ahí me envió esta información. Bueno, lo saqué del Facebook de él, pero tiene mucha información del pentecostalismo en Chile, como esta. Bien. Con respecto al... Bueno, tengo hora. No, estamos re bien. Estamos re bien la hora. Hermano Patricio, usted tiene una disertación, ¿verdad? No ha disertado, ¿sí? Sí, mi hermano Pablo. Ah, ¿disertó ya o no? No me acuerdo. Sí, Ah, ok. Perfecto, perfecto. Ya, muy bien. ya tengo el 7 ya. Muy bien, muy bien. El contraste entre el metodismo y el pentecostalismo. El metodismo se caracteriza, en esa época estamos hablando, en la doctrina, lo racional y el orden. Porque una iglesia que ya lleva 200 años, nació con la muerte de John Wesley. 1791 fallece John Wesley. Por lo tanto, es de esa época, hasta 1900. Claro, son casi 200 años ya. En cambio, el pentecostalismo es emocional. Claro, le da énfasis a lo emocional. Por eso que lloran los hermanos, gritan, saltan, enfatizan el sentir, en la presencia de Dios. Y la libertad también. Tienen libertad los hermanos de poder expresarse como deseen ante la experiencia con el Espíritu y la espontaneidad. El metodismo
se caracteriza por la educación en el clero. Todos son graduados de facultades, de seminarios, institutos teológicos. En cambio, el pentecostalismo aquí en Chile da oportunidad de expresarse a su propia manera. Se puede expresar como desee. Por eso que podemos encontrar en, en pastores pentecostales en el país que se expresan de manera natural como son nada más. Por eso algunos dicen eh, algunas expresiones muy fuertes, algunos se ofenden, ¿ah? De estos incircuncisos, estos hijos del diablo, esto, ¿qué más dice? Estos perros carechanchos. Muy graciosa la forma de expresarse, pero esa es la característica del pentecostalismo en Chile. Se expresan de manera natural, a su propia manera. La posibilidad de alcanzar posiciones de liderazgo. No es necesario estudiar en un seminario en el pentecostalismo en Chile para poder alcanzar una posición de liderazgo dentro de la iglesia pentecostal. El metodismo se caracteriza por una cultura basada en la palabra escrita, en documentos, en libros, literatura. En cambio, el pentecostalismo se adapta mejor a una sociedad oral. La- las doctrinas se transmiten de manera oral. No es que los pentecostales no tengamos doctrinas, tenemos doctrinas. Por ejemplo, hermano Patricio, hermano Félix, le voy a hacer una pregunta de lo que usted ha escuchado de sus pastores antiguos. Una pregunta, a ver, ¿Cristo murió por todos o solamente murió por un grupo de personas? Murió por todo. Sí, Eso lo enseñaba mi pastor, ¿cómo se llama? El pastor Osvaldo, Orlando. Orlando. ¿Y el Pino? Orlando. ¿El pastor Pino igual? no sé, yo no alcancé a estar con él, También. hermano. Yo sí, pero soy Predicaba más lo, joven. predicaba lo mismo, ¿cierto? Sí, sí. No, la otra pregunta, hermano Patricio, ahí tenemos que irnos con hermano Patricio. El pastor Pino, con respecto a si la salvación se perdía o no se perdía. ¿Qué decía el pastor Pino? No, ahí ya no era tan explícito el pastor Alejandro Pino. Ah, ok, perfecto. Su tendencia era a que sí, la salvación era para todos, que cualquiera que se humillaba, el Señor lo tomaba en cuenta y la experiencia con el Espíritu Santo. Pero ahí ya más profundo Ah, ok, ok, perfecto. no era. Correcto, correcto. Bueno, el énfasis era ese en esa época. Perfecto. Pero ya hay una tradición, se transmite estas doctrinas de manera oral. No está escrita, pero está ahí oral, oral. Yo los pastores Vivanco, por ejemplo, también hay una tradición arminiana, wesleyana dentro del pentecostalismo. E incluso se predicaba que si está en la playa, por ejemplo, y si viene el Señor, no se va a ir con él. A ese nivel, a ese nivel. Entonces ya más o menos la doctrina no está escrito, pero está ahí en la tradición oral. Tienen doctrina, tienen teología. No está escrita, pero está en el subconsciente, se ha transmitido de manera oral en el país. Había creado una estructura que dificultaba la misión. En cambio, el pentecostalismo en esa época, la misión y el testimonio son más importantes que la estructura y la carga burocrática denominacional. Pero sin embargo, ahora las iglesias pentecostales se han burocratizado. Cuesta mucho llegar o implementar algunos cambios actualmente, pero originalmente no era así. ¿Qué más dice Ondina González con respecto al pentecostalismo en Chile? Permitió a las mujeres dar testimonio ante toda la congregación y se transformaron en poderosas predicadoras del Evangelio, comenta Ondina González. Claro, como ella es una historiadora, entonces resalta a las mujeres en las iglesias pentecostales en Chile. De hecho, en,
las mujeres ejercieron cargos administrativos dentro de la iglesia metodista pentecostal. Las primeras iglesias que se organizaron en Chile tenían cargos administrativos. Por ejemplo, la primera junta oficial de la primera iglesia en Santiago estuvo compuesta por 8 hermanos, entre ellos 2 mujeres, Laura Contreras y María de Farías. Esa información se encuentra en este libro Raíces Pentecostales de Chile. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos Félix, hermano Patricio? 2 mujeres componían la junta de oficiales en Santiago. Increíble, ¿eh? Diaconisas, nada más y nada menos, diaconisas, entre las hermanas. Laura Contreras y María Farías. ¿Qué habrá pasado con ella? También se mencionan a 3 hermanas como ecónomas de la iglesia. Ecónomas, me estuvieron explicando mi pastor Jaime en la mañana. No sé si ustedes han escuchado el término ecónomas o ecónomos. No, diaconisa había escuchado el término. Viva las mujeres. Bueno, El ecónoma, mi doctor Jaime, como él conoce bien la realidad de Santiago, en Santiago se le llaman a las hermanas que reciben las ofrendas, las que administran las ofrendas cuando llegan en los templos. Pero eso allá, acá no ha quedado con ese nombre. Y las ecónomas en la iglesia eran 2. Habían 2 anteriores, Laura Contreras y María de Farías, que eran miembros de la Junta Oficial, y María Ruz, que era ecónoma. La primera directiva de esta iglesia, la directiva ahora de la iglesia, tenía dentro de sus componentes a Amelia Fernández como tesorera y a Laura Contreras como secretaria contadora. ¡Wow! Estamos hablando de la administración de la iglesia. Laura Contreras y Amelia Fernández. ¿Qué le parece, mi hermano Patricio, mi hermano Félix, la, el protagonismo que tenían las mujeres cuando nace el pentecostalismo en Chile en la metodista pentecostal? Por lo menos a mí no me sorprende, no por capacidad. Lo que me sorprende es por qué pasaron los años y se cerró la puerta a esa instancia. Eso, Y, o sí. sea, no, no sé, creo que lo conversamos algo la semana pasada, por qué ese choque nortino contra el sureño, porque hoy Ah, día acá en el sur las mujeres son importantes en nuestra iglesia y participan y si al menos tienen el púlpito abierto en la mayoría de las instancias, menos un día domingo, pero en la otra instancia sí, pero en el norte ni a subirse al púlpito. Eso me llama la mm, atención. Ahora la surge. pregunta que le quería hacer igual en cuanto a esa historia de estas 2 hermanas que estaban en la junta oficial, ellas eran esposas de algunos de los demás integrantes o eran independientes llamadas a la junta. No lo sé, hermano Patricio. No lo sé. El- no lo sé si eran esposas de alguno de los integrantes, ¿ah? Habría que a ver. Deja revisar la página, lo tengo acá 140. 140. Aquí Hoy día dice 4 exhortadores: Faustino Contreras, Gregorio Navarro, Guillermo Toro y Emilio Contreras. 9 ecónomos: Laura Contreras, Ernesto Toro, María de Farías. Habría que encontrar acá a Farías. Y ahí nosotros nos daríamos cuenta de Marías. María Farías. Ahí nos daríamos cuenta que es esposa de alguno de los integrantes de la Junta Oficial. ¿Qué más? Juan Urtubia, Serapio Acuña, Francisco Fernández, Liceo Jara, María de Ruz. Habría que buscar a Ruz acá, tampoco está Ruz. Zenón Navia. Bueno, ellos son exhortadores. Ecónomos. 9 guías de clase: Rafael Delgado, Victorino Riquelme, Marco Narambuena, Francisco Fernández, Liceo Jara, Octavio Cerda, Lorenzo Ruz, Manuel García y Farías. Ah, ahí está. Eran guía de clase, hermano Patricio. ¿Por qué mencionaba Farías acá?
María, porque dice María de Faría, debe ser la esposa de acá Farías, que era un guía de clase. Un total de 20 oficiales constituidos como sigue. Un presidente, tesorero. Mire, con un total de 20 oficiales constituidos como sigue. Un presidente elegido por 3 meses de entre los exhortadores para la dirección oficial de la iglesia, un tesorero y un secretario contador. Este primer periodo hasta mayo estará regido como sigue. Presidente Faustino Contreras. Tesorera Amelia Fernández. Secretaria contadora Laura Contreras. Es decir, son de la Junta de Oficiales, esto, de la directiva de la iglesia. Habría que revisar más bien, pero esa información está aquí, hay que revisarlo con más cuidado. Una, por lo menos, de Farías, es una de las esposas de uno de los diáconos ahí. Y en nuestra iglesia ahora no hay ninguna diaconisa, o sea, no, ¿cómo decirle diácono? Mujer, diaconisa, no sé. Pero una junta oficial que esté compuesta de hermanas, no hay ninguna. Hay que leer la historia. En la privada se está dando eso. Ah, muy bien, ya, ok. En la privada. La iglesia de Coyhaique, nos ¿Ya? tocó visitar el año anterior, ¿Mm? tenía sus juntas oficiales de 11 hermanos y 3 mujeres. Ah, perfecto. Lo más probable es que han leído la historia y este libro también, Raíces Pentecostales, por eso que están siendo consecuentes con la historia, con su pasado. Muy bien. Enfrentó conflicto de personalidad, claro, el problema del pentecostalismo en Chile, ¿eh? Conflicto de personalidad. Pero esto se debió a choques culturales también y el nacionalismo. Había un problema de indigenismo dentro de la iglesia, de nacionalismo. Manuel Umaña representaba un grupo de la nacionalización de la iglesia y eliminar al último de los extranjeros, a los gringos. Por lo tanto, Manuel Umaña el que representó los nacionalistas, comenzaron a hacer campaña para expulsar al extranjero, al fundador, al mismo Willy Hoover. Y, y se presentó porque era ya anciano, ya estaba viejo, y, y encontraron la causa de inmoralidad. Un grupo siguió fiel a Willy Hoover, se fueron a los tribunales de justicia. Eso ya es conocido para nosotros hasta esta época. Y se disputaron los templos y el nombre. El nombre quedó a favor de los nacionalistas, de Manuel Omaña Salinas. Esto lo comenta Juan Sepúlveda. Y los templos quedaron en manos de Willy Hoover, pero tenía que cambiar el nombre. Y ahí le cambiaron el nombre la Iglesia Evangélica Pentecostal. Así nace la gran división. Hubieron otros nacimientos de iglesias autóctonas, pero esa fue la gran división. Se partió por la mitad estas dos iglesias. Lo otro es que Hoover también era más puritano, no le gustaba la guitarra, porque lo consideraba como relacionado con la cueca, más mundanal, y fiesta, no le gustaba nada aquello. Era muy riguroso también, muy estricto. En cambio, la parte de Manuel Umaña era mucho más espontáneo, más libre, menos estructurados. Y Manuel Umaña, de hecho, llamó un coro Genaro del Río, creo que se llamaban, los hermanos que tocaban, eran del circo, se convirtieron, comenzaron a participar en la JBH e implementaron instrumentos musicales. Y después en una conferencia comenzaron a tocar himnos, guitarras, panderos. Y al final Manuel Umaña y la conferencia expulsaron a los hermanos Ríos y fundaron la iglesia Ejército Evangélico de Chile. Pero los instrumentos van a continuar en la iglesia después, la metodista se va a implementar. En la IEP todavía no, hasta el día de hoy no se implementa ningún tipo de instrumento, siguen tal cual como lo dejó Will Hoover, son muy celosos en ese sentido la IEP. El órgano dice que lo Sí, tocan. exactamente, sí, el órgano.
órgano, piano. Mm. En 1911, un laico de la Alianza Cristiana Misionera, que antes había sido miembro de la Segunda Iglesia Metodista de Santiago, abandonó la alianza, llevando consigo una buena parte de la congregación. Dividió la iglesia. Nosotros surgimos así, dividiendo a las congregaciones. Ahora nos quejamos porque nos están dividiendo los hermanos calvinistas, nos están sacando miembros de nuestra iglesia. Nosotros originalmente hicimos lo mismo. Y, y acá ¿cómo se llamaba? Carlos del Campo, creo que se llamaba el nombre del fundador de la Alianza Cristiana Misionera. Fundó la iglesia, la misión Iglesia del Señor en Chile. Después que muere, se dividió en varias otras: la Iglesia Apostólica del Señor Misionera, la iglesia la cual ganó por su sangre, la ISA, Iglesia Señor Apostólica, la Corporación Iglesia del Señor en Chile, la Iglesia del Señor en Chile, y así podríamos seguir listando muchas iglesias del Señor. El perfil de los pastores, lo menciona la Libe también, Cristal, la Liga del Refugio de las Masas, es del patrón de fundo, es el modelo de aquella época, de los pastores. El patrón de fundo, y después de la época de la dictadura, el militar, el Pinochet. Hasta algunos hablaban con Pinochet. En el teórico evangélico de la época uno escucha, están imitando a Pinochet los nuestros obispos. Pero el modelo era ese, en Por esa eso yo época. creo que, no sé si ven las fotos antiguas, todos tienen bigotito. Parece que sí, parece que sí. Pero ese era el modelo. Pero Lali B dice, aunque la característica de los pastores pentecostales es del patrón de fondo, es del dictador, del déspota, el que controla toda la situación, el que no quiere que le revuelvan el gallinero. Yo escuchaba esas expresiones: aquí me vienen a revolver el gallinero. Lo vamos a expulsar a este hermano. Y no es tan así, dice la Libé, porque si uno estudia más profundamente una congregación, hay un consenso entre los miembros de la iglesia. Debe haber un consenso. Hay un equilibrio. No es verdad el despotismo, la tiranía del pastor sobre la congregación, sino que hay un equilibrio, una negociación y un acuerdo mutuo. Porque si implementa una dictadura totalitaria, la iglesia lo va a castigar. Y lo hemos visto, yo he sido testigo de esto en otras partes. Comienzan a cerrar las manos para las ofrendas, los diezmos, comienzan a irse y se divide la iglesia. O se van a otra iglesia hasta que renuncia a su cargo o lo saquen del cargo. Hasta el día de hoy es así. Una persona que dirige una iglesia con esas características de dictadura o despotismo lo expulsan. Por lo tanto, los pastores de la época de 1967, escribe el Cristian Lalivé, hay un consenso, un equilibrio entre la congregación y los pastores. Por eso es que se divide, porque piensan de manera diferente. Hay una constante amenaza frecuente de la realidad de las divisiones del país. Una actitud autoritaria también de algunos de sus pastores y líderes. Esta mujer, yo no sé si ustedes han escuchado hablar de ella, mis hermanos, Emma del Carmen Vega Toledo. No recuerda, ¿eh? Yo me acuerdo de un pastor, Manuel Díaz Bascur, nos hizo clase de historia del pentecostalismo en Chile, y Manuel Díaz Bascur dijo en esa época: no tenemos nosotros mártires en Chile. Ni poco tiempo después, resulta que una hermana que estaba predicando en la plaza de Pedro Aguirre Cerda, Santiago, le llegó un balazo y cayó abatida de un disparo y murió ahí mismo, donde estaba predicando con otras hermanas Dorcas. Ella es la primera mártir del Evangelio en Chile, miembro de la Iglesia Metodista Pentecostal de J. Beche. Algunas revistas lo mencionan como pastora, pero ella no era pastora, era miembro de una iglesia, era un local de la J. Beche. A los 61 años murió. No hay otro caso en Chile de una persona que haya muerto predicando el Evangelio. No la mataron porque era evangélica, estaba predicando, sino que una bala loca fue la que le llegó justo ahí, ¿eh? Pero esa es nuestra mártir.
una predicadora del Evangelio. No se le ha dado énfasis, connotación, no hay escritura, un documento, no se hace recuerdo de ella. ¿Eh? Esto es lo impresionante, pero es la primera mártir de los evangélicos en Chile. Una predicadora, ella murió predicando el Evangelio en las calles, en las plazas públicas. Podría escribirse más y resaltarse esta figura, porque es un modelo, un ejemplo de, del esfuerzo y de la abnegación de predicar permanentemente la realidad. Ellos predican en Santiago, permanentemente están predicando. La primera mártir, entonces. Bueno, eso en Chile. Ahora nos vamos a Brasil. Necesito ver la hora aquí. Ahí está. En Brasil. El fundador de una iglesia muy importante en Brasil fue Luigi Francesco, un italiano, había emigrado a los Estados Unidos, visitó el avivamiento de la calle Azusa, juntamente con su esposa estaban asistiendo allí. Su esposa recibió el bautismo con el Espíritu Santo, luego él fue bautizado con el Espíritu Santo. Dios le reveló que tenían que ir a visitar a varias comunidades de inmigrantes italianos y llegó a Sao Paulo en el año 1909. Llegó a una iglesia presbiteriana. ¿Qué creen que ocurrió cuando él comenzó con las lenguas, las profecías y a sentir emoción? Lo expulsaron a Luigi Francesco. ¿Qué es lo que hizo cuando fue expulsado de la iglesia presbiteriana? Reclutaron a creyentes metodistas, bautistas y católicos para fundar la Iglesia Congregación Cristiana de Brasil. La iglesia más antigua, muy grande, no es la más grande, pero es antigua, la superó la Iglesia Universal del Reino de Dios. Entre el año 1952 y 1996, bautizó a más de 2,34 millones de personas. Qué impresionante la cantidad de... Esta iglesia resiste a este análisis o este principio de la rutinización del carisma, según lo que menciona Max Weber. Se supone que cuando pasan 100 años se estanca el movimiento espiritual por la rutinización del carisma, pierde la fuerza, la vitalidad original. Pero esta iglesia, la Congregación Cristiana de Brasil, continúa creciendo sin parar. Está en todos los países del mundo. Deben faltar algunos, pero está en muchas partes esta congregación. En Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Colombia, en Venezuela, en Uruguay, en Ecuador, en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, en Brasil, en Rusia, y podríamos seguir listando. En la India, está en todas partes. Impresionante esta iglesia, la Congregación Cristiana de Brasil. Es una iglesia calvinista, es pentecostal, pero que le da mucho énfasis a la doctrina de la predestinación. Dios escogió a un grupo de personas para salvarse. Y no evangelizan, por eso que no evangelizan. No tienen radio, televisión, no entregan folletos para invitar a las personas, llegan solo las personas a la iglesia. Qué impresionante, ¿eh? Llegan solo. Cuenta Alfonso Ropero, en una iglesia en Gran Bretaña, visitaba una iglesia que era hipercalvinista. Ni lo saludaban a Alfonso Ropero, ni lo miraban, porque no estaban seguros si era un elegido o no. Qué increíble la frialdad total, ¿eh? Bueno, esta iglesia es diferente, esta iglesia es pentecostal, pero esta iglesia no evangeliza, ¿eh? Es muy hermoso la liturgia. Usted lo puede buscar, hermano Patricio, en YouTube, la Congregación Cristiana de Brasil. Es muy emocionante escucharlo cantar, los llantos, las manifestaciones espirituales. Es muy estremecedora, conmovedora. Realmente me conmueve al escuchar la Congregación Cristiana de Brasil, además que es la iglesia histórica del pentecostalismo allá.
La forma de administración de esta iglesia es voluntaria. Todo es voluntario ahí. No tiene ministros ordenados, es decir, no se ordenan pastores, porque todo es voluntario. No tienen sueldo los que son ministros. No se enfatiza los diezmos. El gobierno está a cargo de ancianos y diáconos que son voluntarios y rotativos. No están permanentemente en el cargo. ¿Qué le parece, hermano Patricio? Esta forma de gobierno es una iglesia pentecostal muy, muy atípica, pero es imparable, sigue creciendo a un ritmo acelerado. Sin pastor, todos voluntarios, y van rotando. ¿Y cómo se podría explicar eso? Porque si siguen creciendo, Sí, yo sé lo que sucede, digamos, en esos países. eh, el movimiento evangélico es como tremendo, mm, pero que lleguen a ser calvinistas y sigan creciendo me llama la atención. sí, a mí también me llama la atención eso, de que son y que no evangelizan, sino que llegan solo los elegidos. Eh, bueno, deben invitar, yo creo, a los... y esto yo lo leí, bueno, en Dina González, y lo leí en este libro de Voces del Pentecostalismo Latinoamericano, tomo 4. Hay una sección que habla de la Congregación Cristiana de Brasil. Cuando lo leí quedó muy sorprendido, porque una iglesia atípica. Todos los recursos entran, llegan a una caja común y luego se distribuyen para fundar, levantar iglesias y templos. Por lo tanto, puede haber un templo en el campo, en la ciudad, los templos son iguales, con las mismas características, con la misma calidad, porque todos los recursos se distribuyen en toda la iglesia. Quizá ahí está el éxito del crecimiento, porque el martes me hicieron esa pregunta: ¿por qué crecen tanto? Porque todos son voluntarios y, y entran a un fondo común y lo administran voluntarios también, que no tienen sueldo. No hay, la iglesia no les paga a nadie ahí. Todo, quizás por ahí está el éxito, el voluntariado, para administrar, para gobernar, todas las actividades, todo es voluntario. Puede ser esa la clave, no lo sé. No hay una persona que dirija, controle todo, porque lo hacen los ancianos, el gobierno él aprendió, o Francescoli, el método de del presbiterianismo. Pero bautizan por inmersión, lo aprenden de los bautistas porque también fue un grupo bautista. Las mujeres usan velo, lo más probable es que lo tomen de la Iglesia Católica Romana antes del 1963. Tiene elementos de los bautistas, quizá del metodismo, no lo sé, más ya no sé, no he investigado esta iglesia, y del catolicismo romano por el velo. La música es muy hermosa, pero eso es, con respecto a esta congregación cristiana de Brasil. Tiene un problema de orgullo, sin embargo, porque se creen, a veces, o algunos dicen que son la única iglesia verdadera, y todas las demás son la iglesia falsa, incluyendo a las otras iglesias pentecostales. Ojalá que cambien eso, porque yo los considero mis hermanos. No me gustaría que me consideraran como no iglesia, porque son muy hermosos, como cantan. Muy, muy hermoso la forma de hacer la fe, o hacer iglesia, estas congregaciones. Bien, eso en Brasil, en México. Lo otro que tenemos que ver acá son los movimientos carismáticos. También surgen posteriormente. Los católicos se inició en 1967, pronto se extiende a toda América Latina. En Perú, en el año 1984, se funda oficialmente la Coordinación Nacional de Renovación Católica Carismática por el padre Rómulo Falcón. Los carismáticos se les denomina carismáticos a miembros de iglesias históricas o evangélicas, que no son pentecostales, que experimentaron el bautismo con el Espíritu Santo.
y que fomentan y practican los dones espirituales, fe, sanidades, milagros, lengua, profecía, interpretación de lengua, entre otros. Pero que no fundaron nuevas iglesias, sino que ni tampoco se unieron a los pentecostales, sino que permanecieron en sus iglesias. En el caso del catolicismo romano, se reúnen en algunos centros, en las casas, a veces en las iglesias, pero la iglesia no los quiere mucho porque los católicos piensan que los carismáticos son evangélicos disfrazados. Así los miran, no los miran con muy buenos ojos a los carismáticos. Pero esos son los carismáticos, están en todas partes. Pueden estar en la iglesia católica romana, en una iglesia metodista, en una iglesia bautista, pero no se van de sus congregaciones. Tiene varias diferencias con los pentecostales. Estas son las diferencias de las iglesias carismáticas. El pentecostalismo enfatiza el arrepentimiento, el quebrantamiento y las sanidades. Arrepentimiento, quebrantamiento, sanidades. Es el énfasis de los pentecostales. En cambio, los carismáticos enfatizan el discipulado, la interacción en grupos pequeños, con expresiones de gozo y de alegría. Diferente, ¿eh? Los pentecostales de los carismáticos. Hay énfasis también o diferencias socioeconómicas. El pentecostalismo está relacionado o ha impactado a los más pobres de la sociedad, mientras que los carismáticos ha influenciado a las clases medias altas. Hay énfasis doctrinales con los carismáticos. Los pentecostales clásicos, las lenguas son la única evidencia inicial de ser bautizado con el Espíritu Santo, excepto en el pentecostalismo clásico chileno. En Chile no, son solamente las lenguas. En cambio, los carismáticos, la lengua, la profecía, la sanidad, los milagros, entre otros, son las evidencias del bautismo con el Espíritu Santo, igual que los pentecostales clásicos chilenos. También hay énfasis teológicas. El pentecostalismo es arminiano, mientras que los carismáticos son calvinistas, o generalmente calvinistas. Esto es muy panorámica lo que menciona Ondina González, porque hay que ver el catolicismo romano, cómo funciona ahí los carismáticos en cuanto a la soteriología. Habría que preguntarle a los carismáticos qué piensan con respecto a si son católicos, lo más probable es que son más bien arminianos o molinistas, van por esa, porque ellos creen el pecado de la apostasía. Esa es la diferencia entre los carismáticos y los pentecostales. Arriba tenemos la iglesia, la luz del mundo, el lado superior izquierdo, la esquina superior derecho, encontramos a la Iglesia Universal del Reino de Dios y abajo los movimientos de raíces hebreas. Ondina González clasifica estos grupos como movimientos heterodoxos o cuestionables. El neopentecostalismo, en primer lugar, es un movimiento heterodoxo por algunas doctrinas que son extrañas, como por ejemplo la doctrina de la prosperidad, las maldiciones generacionales, la guerra espiritual, el reino ahora, el reino ya, no es una herejía, sino que es una posición escatológica. La confesión positiva, sí. Y la otra, bueno, esas son algunas características de estos grupos neopentecostales. La organización es del gobierno quíntuple. Se le denomina un movimiento heterodoxo por las doctrinas: prosperidad, maldiciones generacionales, guerra espiritual, la confesión positiva. Pero lo otro no son elementos para clasificarlo como heterodoxo, pero son diferentes a los otros pentecostales porque ellos van a los centros de las ciudades. Contratan o arriendan cinemas, por ejemplo, mall, y los pastores aquí sí que los pastores tienen que trabajar bastante. Realizan culto en los días, la mañana, al medio de la tarde y después la noche. 3 veces, de lunes a domingo.
qué manera de trabajar los pastores, ¿ah? Dios mío, señor. ¿Cómo se vería usted, mi hermano Patricio, haciendo culto en la mañana, al mediodía, en la tarde, de lunes a domingo, sin vacaciones? No, ser un pastor de antes de la mañana me dijeron, termina reventado, ¿no? El, el día sábado yo me acuerdo el día sábado a la tarde nada más hacían culto en una iglesia universal del Reino de Dios, pero sí hacen culto mañana, tarde y noche. Impresionante. Los pastores no lo abusan de los pastores en esta iglesia universal del Reino de Dios. Yo sé que ellos lo hacen por amor, son cristianos, son evangélicos, pero esas doctrinas medias raras que tiene la iglesia universal del Reino de Dios, el, es así. Bueno, en la iglesia universal del Reino de Dios, ellos son protestantes, son evangélicos, igual que los neopentecostales. Pero no es una iglesia neopentecostal porque en la iglesia universal del Reino de Dios tienen un obispo y los otros son pastores. Solo el énfasis es la doctrina de la prosperidad. Pero maldiciones generacionales, guerra espiritual, confesión positiva también, sí, confesión positiva igual. Maldiciones generacionales no, pero ellos oran por medio de fotografías, por ejemplo. También ellos traen sal, aceite del Monte de los Olivos, astilla del Monte de los Olivos, oran por medio de un vaso de agua, toman agua bendita, la hacen pasar debajo de un manto. Y si uno le pregunta por qué hacen todo eso, es para despertar la fe. Para eso, como Cristo utilizó barro, le echó barro en los ojos para despertar la fe, así también ellos emplean todos esos elementos para despertar la fe. Son medios didácticos, pedagógicos nada más. No se puede considerar como brujería. Y también dice, algunas prácticas son muy parecidas a la brujería, pero no es brujería porque los brujos invocan al diablo, entonces nosotros invocamos a Cristo, al Espíritu Santo, Él realiza los milagros. Esa es la justificación que hace la Iglesia Universal del Reino de Dios, es para argumentar esta práctica. Pero los pastores aquí sí trabajan mucho, mucho. La Iglesia de la Luz del Mundo es una iglesia antitrinitaria. Más que heterodoxo, como Andina González, historiadora, esta iglesia, la Luz del Mundo, la clasificaría como una secta, porque exclusivo, excluyente, no es minoritario, porque tiene a muchas iglesias. El líder, sin embargo, ejerce control absoluto sobre los miembros. Y se le cantan himnos también. No existe la luz del mundo sin la figura de un apóstol. El apóstol tiene la misma autoridad del apóstol del siglo primero. Y le añadieron algunos versículos a la Biblia. En ese sentido es una secta. Y por ser trinitarios también. El fundador de la luz del mundo fue Aarón Joaquín, el sucesor Samuel Joaquín, y el actual es Nazón Joaquín González. Ahora el último, Nazón, está en la prisión en los Estados Unidos por pedofilia, por violación a miembro de sus iglesias. Le destruyó la vida a muchas niñas. Y bueno, también por almacenamiento de material pornográfico, pedofílico en su computadora. Le dieron como 5 años, pero es porque algunas como 3 mujeres, 3 niñas abusadas, testificaron contra él. Pero son muchas, 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 de todas partes, del cual él abusó. Pero tuvieron miedo de denunciarlo a la justicia. Y por eso, si no, le hubiesen dado cadena perpetua. Pero como la Iglesia de la Luz del Mundo es una iglesia que necesita el apóstol como fundamento para existir, entonces no lo han expulsado. Sigue ejerciendo su cargo de apóstol desde la cárcel. Sigue dando órdenes desde la cárcel. Y todas las iglesias del mundo, por ejemplo, en la ciudad de Temuco, hay una iglesia de la Luz del Mundo en una principal carretera
y aparece su fotografía ahí, como la autoridad de esa iglesia, aunque está preso. Porque es una secta. En nuestras iglesias, cuando hay una denuncia, uno de nuestros pastores lo expulsan inmediatamente, ni siquiera se comprueba el caso, si es verdad o no. Se expulsa nada más. Pero en esta iglesia, la luz del mundo, aunque fue condenado, probado en la justicia, con muchas evidencias, sigue ostentando el cargo como apóstol, porque ellos tienen otras ideas acerca de un cargo eclesiástico. Es nombrado divinamente y todo es mentira. Es del diablo. Es una injusticia que se está cometiendo. Y ahí quedaron todos los hermanos, piensan eso. Otro de los movimientos heterodoxos son la iglesia, o no sé cómo denominarle, movimiento de raíces hebreas. Ahí están los nazarenos, nazarenas. No se debe confundir con la iglesia, la iglesia nazarena, que son iglesia de santidad. No, bajo ningún punto de vista. Ellos no son, no se puede identificar con estas iglesias. Mesiánicas y judeo-mesiánicas. Todas son antitrinitarias. Estos movimientos de raíces hebreas tienen una característica en común. La ley del Antiguo Testamento está vigente. El pacto no es nuevo, sino que es un pacto renovado. El día sábado es para todos los creyentes. La ley es para todos los creyentes. Las fiestas no es solo para los judíos. Todos los creyentes deben observarlo. Debemos pronunciar el nombre de Dios en hebreo. Yeshua, Hamashías, Ruach HaKodesh, Elohim, el Eterno, el Adonai. Y algunos son arrianos, otros son sabelianos y otros son binitarios. Algunos, el Alberto, a ver, ¿cómo se llama Schufenegger? Lago Schufenegger. Alberto creo que se llama. Arnold, No es el actor, sino ¿no era el actor? un sociólogo de Chile. Humberto Lago Humberto. Schufenegger. Humberto Lago Schufenegger clasifica a un movimiento de raíces hebreas a Javier Palacios como una secta, porque un grupo minoritario, exclusivo, excluyente, y el líder ejerce un control total sobre los miembros de la congregación, porque una niña en Chile quería viajar, admiraba mucho y recibió instrucción de Javier Palacios, que se viste como un judío, con la equipada, con todos estos implementos, y, desapareció la niña, se fumó, se lo tragó la tierra, nadie sabe qué ocurrió con ella. Y él clasificó a estas iglesias o estos movimientos como una secta, pero al movimiento de Javier Palacio nada más. Pero como son tantos grupos, es difícil clasificarlo acá. Ondina González como movimientos heterodoxos. Humberto Lagos como una secta. Herejía bajo, sí, por supuesto que sí, no hay duda alguna que eso es una herejía. Y son antitrinitarios, no, peor todavía. Bien, estos son los nuevos movimientos, mire cómo ha avanzado la historia de la iglesia. En el siglo I, siglo II, siglo III, ¿cuál era la característica? Herejías, distorsiones de la fe, corrupciones de la fe. Ahí estaba Arrio, ahí estaba Sabelio, ahí estaba el monarcanismo modalista, monarcanismo dinámico, Apolinar y varios herejes. Y ahora en el siglo XXI, aquí en América Latina, en Chile, esas mismas doctrinas todavía están acá, a pesar de 2000 años, siguen vigentes. Habían distorsiones de la fe, todavía siguen habiendo distorsiones de la fe. Había muchos movimientos cristianos, también hoy día hay muchos movimientos cristianos. En estos 2000 años de historia del cristianismo, el fenómeno no es muy distinto. Hay defensores de la fe, también en el siglo XXI hay defensores de la fe, como en los primeros tiempos de la iglesia cristiana. Hay de todo, tal cual como hubo en el principio, continúa la misma situación hoy. El impacto del movimiento pentecostal y carismático en el cristianismo latinoamericano, eso es innegable. El protestantismo, que al principio del siglo XX era una minoría, apenas perceptible en casi todos los países latinoamericanos,
excepto en aquellos donde habían grandes contingentes de inmigrantes protestantes. Hacia fines de este siglo se había transformado en una presencia importante en los países de América Latina. De una población total de 250 millones, habían 170 millones que se identificaban como pentecostales, carismáticos o miembros de iglesias independientes pero que son de la línea o corte pentecostal. Es decir, las iglesias pentecostales en América Latina son extraordinariamente grandes, gigantes, numerosas, como hemos observado y como lo reconocen los historiadores de, de la iglesia, historiadores de la religión. Hemos concluido, mi hermano Patricio. Nuestro hermano Félix, no creo que se haya ocurrido el arrebatamiento y no nos fuimos. Desapareció el hermano Félix. El- ¿alguna, alguna reflexión, mi hermano Patricio? ¿Alguna lección de la historia de la iglesia? ¿Recomendaría este curso a los hermanos de su iglesia u otros hermanos también de otras iglesias para tomar esta materia que usted tomó? Sí, claro, de todas maneras se recomienda porque hay aspectos que no los conocía. En realidad uno se queda con la historia que nos cuentan en la iglesia, que no es menor tampoco, pero solamente hay datos puntuales. Hay introducirse en la historia y los detalles es muy bueno, muy aclarador para situaciones que de repente pasan y que no entendemos. Como usted decía, que en los primeros siglos era así, hoy día también, y si nos vamos a la historia, hay cosas que se repiten, que son cíclicas y que vuelven a la historia. Mm. La pregunta o la inquietud que me, que me nace, por ejemplo, el movimiento pentecostal en Chile es muy distinto a los demás, de Latinoamérica, por ejemplo, porque, no sé, por lo poco que conozco, por ejemplo, si nos comparamos con Argentina, tienden a ser un poco más liberales que nosotros, o menos conservadores. Será por obviamente la idiosincrasia del país, Mm. pero en relación a los otros países, ¿será igual? En Brasil, el pentecostalismo es similar en cuanto a las formas externas de la vestimenta. Es muy parecido. Y en cuanto a la rigidez o a la disciplina, también es muy similar a la chilena. Los hermanos que han Mira, estado, que han venido de Brasil, dicen que en Chile son muy parecidos, son muy rigurosos, muy estrictos, muy disciplinados, los pentecostales. Lo más probable es que aquí en Chile esa es la diferencia con los otros pentecostales en cuanto a la disciplina, porque provenimos del metodismo. El metodismo era muy ordenado, muy disciplinado, muy estructurado también. Eso es lo que dejó John Wesley y lo que intentó hacer Willie Hoover. Y Willie Hoover también era muy puritano en sus costumbres, en sus prácticas. Cuando hablamos del término liberal, eh, se refiere en el sentido de vestimenta, porque en teología son ortodoxos igual que nosotros. Creen exactamente lo mismo. La única diferencia es que acá no se enfatiza las lenguas como evidencia inicial, sino muchas lenguas, profecías, sanidades, milagros, danzas, plantación de iglesias, la capacidad para pastorear, para dirigir una congregación, son evidencia del bautismo con el Espíritu Santo. En cambio, las otras iglesias pentecostales internacionales, solo la lengua, pero no hay otra diferencia. La música puede ser la música, pero es que tampoco es la música la característica o diferencia de los otros pentecostales, porque en Colombia, por ejemplo, lo que se toca ahí son vallenatos o cumbia. Varían la música de acuerdo a, a los lugares donde se encuentra. Bueno, más allá no conozco en Argentina, pero fui a Buenos Aires una vez, en el 2010 fui a Buenos Aires. Pero es lo mismo.
Los coros, por ejemplo, que cantaban, era muy festivo. La música moderna nada más, pero no había otras diferencias. No hay grandes diferencias entre los pentecostales de acá en Chile con los otros. Las prácticas externas puede ser el desfile a la calle, la predica a la calle, el desfile nada más. Porque, por ejemplo, la Asamblea de Dios, un profesor que yo tuve, se me olvidó el nombre, de las asambleas que me hizo didáctica. Él es pastor, milagro extraordinario experimentó él. Se enamoró de una hermana de Bolivia y se fue a Bolivia. Se casó y vivió allá. Comenzaron un templo muy pequeño, solamente la familia, una pieza, y de pronto comenzaron a orar para que el Señor trajera más almas. Y de pronto, en esa oración, en un culto, un hermano que estaba cojo, le faltaba la pierna. De pronto se le apareció la pierna completa y comenzó a caminar, a correr por toda la iglesia. Se llenó la iglesia. Ese agrandador, tremendo templo que tiene. Él tiene mucha habilidad. Es como es del Uruguay. Tiene este acento uruguayo y una mezcla de boliviano y habla como locutor de radio. Es muy agradable, muy sabio también el pastor. Eh, y es joven y predica en la calle. Por lo tanto, este fenómeno de predicar en la calle no es solamente de acá en Chile, sino de todos los pentecostales del mundo. La única diferencia es que nosotros hacemos desfile, ellos se ganan un punto fijo nada más, pero no hay más otra grande diferencia. Hermano Félix, hemos concluido. ¿Cuáles son las reflexiones finales? ¿Recomendaría este curso de historia eclesiástica a otros hermanos de la iglesia, de otras iglesias, a los jóvenes de nuestras congregaciones? Es muy importante eh, que lo tomen. Y algunas lecciones que puedes traer de toda la historia de la historia de la iglesia. Sí, hermano Pablo, la verdad es que dentro de este curso, lo que yo rescato y lo importante, digamos, de esto es que hoy día, la verdad es que hemos perdido, ¿cierto?, algunas eh, experiencias, ¿ya? Encuentro yo, considero yo que hay una experiencia bien, como usted mencionaba, bien potente, bien importante en esta relación que Osiris tiene con sus hijos, y lo que uno experimenta con la presencia del Espíritu Santo. Creo que la historia igual, bueno, la historia es parte de nuestra identidad y todo cristiano, todo pentecostal, hoy día las generaciones también tienen que conocer nuestra propia identidad como pentecostales. Creo que eso nos da también un sustento, fundamento en nuestra práctica. Y, y la verdad que es una experiencia bien enriquecedora, ¿verdad? Uno crece en manera, si bien en conocimiento, pero también en fe, en fe. eh, Porque esta historia, parte de la historia, va adquiriendo cierto, como el Señor fue con muchos hijos suyos a través de la historia, y también el Señor es con nosotros en este tiempo. Muy bien, hermano Félix. Muchas gracias. Vamos a concluir entonces.